¿Cuántos tienen esas preguntas y le dicen, Señor, yo quiero que tú me respondas a esas preguntas? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué paso esto, Señor? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Verdad? Esas son algunas de las preguntas que nosotros generalmente estamos haciéndole al Señor. Y quiero leer para usted en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 al 21. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 al 21. Yo espero que usted también busque la Biblia ahí, a pesar de que yo le lea. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que yo le lea, usted tiene que tener la Biblia ahí. Usted no sabe si yo le estoy leyendo de verdad o no. Hay unos sesiones leyendo. Dice la Escritura: durante el gobierno de Roboam, el hijo de Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, denominado Israel, que estaba formado por 10 tribus, cuya capital era Samaria. Y el reino del sur, llamado Judá, con su capital, Jerusalén, que estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Lamentablemente, por la suma de sus pecados, el reino del norte fue conquistado y llevado cautivo. En los tiempos de donde solo permanecía el reino de Judá, allí vivía un profeta. Este profeta se llamaba Habacuc. Eran tiempos difíciles y el corazón de este siervo sufría al mirar lo que ocurría con Jerusalén. Y Habacuc presenta una queja ante el Señor. Con toda sinceridad le pregunta a Dios: ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde está tu visitación? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué has permitido todo esto con Jerusalén? Y dice que Dios lo visita para responderle su queja. Y dice así, cuando él le pregunta. Estoy en el libro de Habacuc ahora, capítulo 1, verso 2 al 11. La pregunta de Habacuc es esta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. La respuesta del Señor es esta: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os cantare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán, como águilas que se apresuran a devorar. Vendrán de lejos sus jinetes. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto es lo que, perdónenme porque estoy leyendo desde el teléfono, porque hoy la tablet no me ha querido funcionar, por eso hemos estado un poquito lento. No me ha querido funcionar la tablet. Así que estoy esperando que la tablet aquí me arranque, porque aquí en el teléfono es más pequeño. Más pequeña la verde desde aquí. Bueno, aquí estamos ya. Ya me abrió la tablet, gracias a Dios. Habacuc habla con Dios sobre la situación que vive Judá y la aparente apatía que él creía que Dios tenía. Básicamente Habacuc le está diciendo al Señor: Señor, ¿tú por qué permites el mal? ¿Por qué permites la violencia, la maldad, la miseria? La gente discute, la gente pelea, la ley se ha estancado, hay falta de justicia, hay corrupción. Es decir, que había muchas situaciones que estaba viviendo Judá en ese momento. Y si nos preguntamos hoy, si usted y yo nos preguntamos hoy, ¿verdad? ¿Qué estamos pasando en nuestra nación, por ejemplo, Colombia? Prácticamente vemos casi todo lo mismo. Y son preguntas, son incógnitas que nosotros, no sé si usted le ha preguntado a Dios, pero son incógnitas que uno pregunta, aunque uno sabe, ¿verdad?, que la Escritura dice que los días son malos y que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y es lo que estamos viviendo hoy día aquí en nuestra nación, en Colombia. Estamos viendo una situación bastante paupérrima y donde inocentes, la muerte, el feminicidio se ha levantado de una manera más terrible en estos tiempos. No sé si usted se ha logrado captar ahora las muertes. Uno quisiera ver más cosas buenas en nuestra nación y no lo ven. Y en algún momento, a veces nosotros somos ajenos, podemos decirlo de esta manera, somos ajenos al dolor que otros viven, porque no nos ha tocado a nosotros, somos ajenos a eso. Porque prácticamente nuestra nación arroja más de 70 muertos a diario. O sea, esto está terrible. 70 muertos y dentro de los muertos, por ejemplo, acá en Riguacha, miren la semana pasada cómo mataron a la muchacha, la violencia que hay entre las carreteras, los guayú atacando a algunos que tienen por oficio esa no sé cómo llamarle, pues, tienen por oficio es robar, es salir a robar, no salir a trabajar, es salir a hacer el mal. Mire cómo hirieron a esos muchachos, hirieron a la muchacha, o sea, y esto es como una noticia que estamos viendo todos los días. Y a veces uno pregunta, ¿por qué, Señor, tú permites todo esto? Porque nosotros muchas veces somos pasivos ante la injusticia. Quizá usted
en algún momento no clama por esto, o sí, no sé. Si de pronto eso hace parte de su oración, Señor, que tu justicia se meta en nuestro gobierno, que seas tú, Señor, a través de hombres y mujeres que busquen el bienestar. Hoy el pueblo de Dios está dividido por causas políticas y nosotros no podemos estar divididos por causas políticas, porque a nosotros nos une Cristo. Y el que tiene la verdad, que el que conoce la verdad, sabe qué es lo que quiere Cristo para nuestra nación. Entonces, cuando usted clama, ¿ha clamado usted en algún momento por justicia divina? ¿Has clamado para que Dios te saque a la luz lo que hay oculto en el corazón de nuestros gobernantes, por ejemplo? Esto es complicado porque a veces nosotros no oramos y ese es el problema, que nosotros tenemos informaciones, pero usted y yo no oramos para conocer las cosas ocultas, para que Dios nos dé la respuesta, porque si usted no le pregunta, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo todo lo que está pasando en nuestro gobierno? Pues Dios no le va a responder, a menos que usted le pregunte. Habacuc decide preguntar, por eso le dice, cuando clamamos nosotros mismos, ¿sabe? Cuando usted clama a Dios, usted mismo y yo podemos ser la respuesta del Señor. Al abrazar la visión que Dios tiene para este tiempo, para nuestra nación. Diga conmigo amén a eso. Y bueno, recordemos que Dios observa las desgracias que ocurren a diario, todos los días. Él no está distraído ni dormido. Como vemos en las palabras de Habacuc, como le dice, ¿no? En realidad el Señor ya tiene un juicio preparado. Él castigará el pecado de Judá. Así lo hizo antes con Israel, usando a los caldeos como vara de su ira, dice la Biblia. Y Dios levantó a los babilonios, un pueblo feroz, violento, para llevar cautivo a Judá. O sea, todas estas cosas Dios las ha permitido por causa de qué? Del pecado. Lastimosamente nuestra nación es una nación sumida en el pecado, una nación que no ha reconocido a Dios, y por eso aún después de tantos años la guerra sigue en nuestro país, y esto es lamentable porque en nuestro país todavía seguimos con una guerra interna. Nosotros no necesitamos guerra con otros países, porque la guerra interna que tenemos de más de 70 años, esto nos ha ido acabando el pueblo, permitiendo que hombres que un día asesinaron cientos de personas hoy estén en nuestro gobierno. Indulgencias políticas. Pastor, pero usted, ¿por qué está tocando ese tema? Sí, hermanos, porque el tema es importante. Es importante. Porque por eso es que la visitación de Dios no se ha visto en nuestra nación. Y Dios necesita levantar hombres y mujeres que anhelen estar en puestos de gobierno. Hombres y mujeres que teman a Dios. Y este tema es importante porque si nosotros no, como cristianos, no elegimos personas que tengan temor de Dios, pues lógicamente nosotros vamos a seguir en esto. Lastimosamente los puestos políticos hoy, casi cristianos no se lanzan por lo mismo, porque
sabemos la corrupción que hay, pero tiene que levantarse un Daniel, tiene que levantarse un José, tiene que levantarse eh, eh, una, una Débora, una juez. O sea, tienen que levantarse hombres y mujeres para el gobierno de nuestra nación, para que nuestra nación vaya cambiando, para que nuestra nación vaya eh, teniendo al menos un referente, un referente. Hoy día tenemos cristianos, gracias a Dios, que están en puestos de gobierno y que con lo poco que son, pues han logrado hacer algunas cosas. Han logrado hacer algunas cosas. Sabemos muy bien lo que está ocurriendo en nuestra nación y que esto ha permitido toda la violencia interna. Y no sé si tú en algún momento has sufrido o has padecido por esta violencia. Quizás yo puedo hablarlo desde el punto de vista, a mí mi papá lo mataron los paramilitares. También eso hace parte de, de la violencia interna. O sea, yo fui afectado en el año 98. En el año 98 yo fui afectado por esta violencia interna. Y esto alejó mi corazón de Dios. Porque yo entré en una contienda con Dios. ¿Por qué tú permitiste eso? Porque cuando es un familiar nuestro, hermano, nosotros nunca a nuestro familiar vamos a decir que es malo. Nunca. Usted siempre va a decir, mi familiar era bueno, era buena persona, no se metía con nadie. Esto, lo uno, lo otro, tenía un buen corazón, porque esa es nuestra conciencia cuando tocan a alguien de nuestra familia. Y yo recuerdo bien que yo entré en una contienda con Dios y yo me negaba a todo lo que perteneciera a Dios. Yo me negaba, o sea, yo decía, yo no quiero a ese Dios que mató, que permitió que hombres crueles mataran, asesinaran a mi papá. Ahora imagínense, si ese fue el pensamiento que Satanás o la fortaleza que Satanás puso en mi vida, imagínense un instante todo esto en todas las personas que están así, que están siendo afectadas hoy día en nuestra nación. Imagínense, toda esta gente necesita una visitación de Dios. Necesita hombres y mujeres que se levanten para anunciar que todavía hay un Dios que es bueno, que hay un Dios que es justo y que puedan entender que esto no es fácil de entender, ¿verdad? Que que pecadores caigan por justos, que justos caigan por pecadores, perdón. Esto es difícil porque uno dice, pero como la gente que está haciendo las cosas bien, que por ejemplo yo veo el caso de la maestra que, que, que asesinaron, o sea, yendo de aquí para allá, o sea, esto no está bien, no está bien, pero y son preguntas que uno se hace, son preguntas, y yo quisiera preguntarte hoy de parte de Dios, ¿has sufrido al ver la violencia, al ver la maldad, al ver la injusticia que hoy, eh, que hoy vemos en nuestra nación? O si quieres tomarlo de manera más personal, en algún momento tú has sido, fuiste violento, fuiste injusto, hiciste maldad, sufriste, no sufriste. Pero si lo vemos desde el punto de vista del pueblo de Dios, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios?
¿Cuál imagen tenemos nosotros de Dios cuando vemos estas injusticias? Según lo que nosotros observamos, y podemos hacer esta pregunta: ¿por qué Dios no interviene? Pero sabemos que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Y la respuesta que tiene Dios a la injusticia es por causa del pecado del hombre. Entonces, no es que Dios se lave las manos. No podemos ver a Dios así, porque Dios es bueno. Dios, su amor, su misericordia permanecen para con nosotros. Solo que el pueblo colombiano, y ojo que solamente estoy enfrascado con el pueblo de Colombia. Si tocamos las demás naciones, están aún una cosa terrible. Pero ¿por qué hay tanta injusticia? Por causa del corazón del hombre. Hay demasiado pecado, hay demasiado resentimiento, hay demasiado odio. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué existen las guerrillas y para qué están estos grupos? Yo a veces le digo al Señor, pero estos grupos, ¿qué pelean? Porque el pueblo no le ha dicho, levántense y peleen en nuestro nombre. Porque estos que se levantaron para buscar el favor del pueblo son los que matan y asesinan a nuestros hermanos colombianos. Estos que supuestamente se han levantado para eso. Yo no quiero que usted sienta odio hacia ellos, no, al contrario. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que en ellos opera un espíritu de muerte. En ellos hay personas que las secuestraron de niños, que le han metido tanta basura en las mentes y que han sido llenos de toda esta basura desde la niñez. Y quizá usted y yo, Dios nos ha guardado, nos ha permitido que ninguno de los nuestros los hayan secuestrado, los hayan tocado de esta manera, que hoy estén en un grupo de esos. O sea, ha sido Dios guardándonos, ha sido Dios guardando, preservando a nuestros hijos. Y esto es de pensar, porque esto es algo que está ocurriendo en nuestra nación. Este es un ABC, no en nosotros, pero sí en la gente que está en el suroccidente de Colombia, en el sur de Colombia, que están secuestrando aún a nuestros niños colombianos. Hermano, esto tiene que doler nuestro corazón. Mujeres están siendo tomadas, violadas, asesinadas. Esto tiene que dolernos el corazón, ver tanta injusticia, y que nosotros no podemos hacernos lo de la vista gorda. Debemos tener ese corazón. Quizás no desde el punto de vista de Habacuc, que Habacuc le presenta la queja y Dios le responde a su queja. Dios le está diciendo, mira, todo esto está ocurriendo por causa del pecado. Pero usted y yo necesitamos comenzar a levantar un clamor para que Dios traiga respuesta divina sobre nuestra nación. Nuestra nación no puede seguir en esto de la guerra, aunque sabemos que la Biblia dice que se aumentará la guerra. Pero a veces uno ve lo que ocurre en otros países, por ejemplo, El Salvador, como un hombre de Dios se levantó, y este hombre de Dios que Dios está usando, Nayib Bukele, cómo puso todo en orden, cómo ordenó un gobierno en 4 años. Sí se puede, pero tiene que ser un hombre que tema a Dios,
que no abrace la corrupción, que no abrace la injusticia. Antes, al contrario, comience a aplicar la justicia que está escrita en la Biblia. Porque si usted no sabía algo, prácticamente todos los derechos humanos que existen, las leyes de los derechos humanos que existen, todas fueron extraídas de la Biblia. La mayoría de situaciones, todas han sido extraídas de la Biblia, de las leyes. Y esto es porque saben que en la palabra de Dios está la justicia de Dios. Entonces, nosotros como creyentes debemos aprender algo. Y yo quiero que esta mañana usted lo aprenda. Usted y yo debemos aprender a vaciar nuestra alma delante de Dios. Ser completamente sinceros. Expresarle a Dios nuestros sentimientos, lo que siente, tus frustraciones. Habacuc lo hizo. Esto no tiene nada malo. Que tú le digas, Señor, yo me siento frustrado por X situación, por esto que está pasando. Porque es que, o sea, ¿cómo recibimos respuesta de Dios a lo que no preguntamos? Está aquí. ¿Cómo usted recibe una respuesta de Dios a lo que usted no pregunta? Usted necesita preguntar. Porque si usted no pregunta, usted no va a poder recibir una respuesta. Entonces, usted necesita abrir el corazón. Abrir el corazón, abrir su alma delante de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar la voz sanadora de Dios. Porque aquello que nosotros no tenemos respuesta, cuando tú abres tu corazón, entonces viene la respuesta de parte de Dios para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para sacar todas esas fortalezas que quizá el enemigo ha puesto de una manera u otra en medio de nuestra vida. Porque sabe, hermano, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y él está enviando constantemente dardos sobre nuestra vida para que nosotros no creamos ni en la bondad de Dios, ni en la misericordia de Dios, ni en el amor de Dios, ni en el favor de Dios que tiene para con nosotros. El enemigo siempre quiere traer ese tipo de dardos para que usted, su fe sea debilitada. Por eso es que dice la Biblia que ante los dardos del enemigo levantemos el escudo de nuestra fe, porque el escudo de nuestra fe, cuando el enemigo viene con todos esos dardos a decirnos, mira, el Dios que tú tienes es injusto, el Dios que tú tienes no hace esto, el Dios que tú tienes no pelea por ti, el Dios que tú tienes, entonces usted levanta la fe. No, la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que aun cuando yo no tenga, Dios aparecerá. La Biblia dice que Él traerá la justicia sobre mi nación. La Biblia dice que Él traerá la Biblia. Entonces usted levanta su fe. Usted levanta su fe. ¿Por qué, pastor? Porque usted necesita, mire, Dios me respondió esto a causa de lo que le pregunté. Pero si usted no vacía su alma, si usted no abre su corazón, ¿cómo Dios va a traer una respuesta? Dios necesita y Dios quiere responderle. Amén. Y mire, sigamos allí. Dice, Habacuc le hace una respuesta, una pregunta más, una segunda pregunta, una segunda queja. Y mira lo que le dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores,
y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien le gobierne. Sacarán a todos con anzuelo, los recogerán con su red y los juntarán en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su rey y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrán piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová le respondió: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La contestación de Dios al profeta cuando le muestra la queja, la respuesta de Dios al profeta no le gusta. ¿Aló? ¿Por qué? Porque él estaba esperando que cuando Dios lo visitara, Dios le respondiera: mira, sí, yo voy a detener la mano de los caldeos, yo ahora voy a detener esto, yo ahora no voy a hacer esto, yo ahora no voy a hacer esto. O sea, lo que quería escuchar el profeta era que Dios iba a salir a la defensa, pero ahora la respuesta de Dios es que él había levantado a los caldeos para que los caldeos trayeran sobre ellos la cautividad. Imagínese usted eso. Es decir, que el profeta le está diciendo: no puede ser que lo que tú estés planeando con nosotros sea el mal. Aló. No puede ser que tú estés planeando acabar con nosotros. Y luego vuelve y le dice: guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. ¿Cómo así? ¿Permitirás tú que siempre el malvado se salga con la suya? Miren la posición en la que está Habacuc. Terrible. Pero cuando Dios le responde, lo que va a hacer, la actitud de Habacuc cambia al final. Y dice: subiré entonces a mi torre de vigilancia y montaré allí guarda, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderás. En otras palabras, ¿qué decide él? Vigilar, esperar a que Dios le hable. No presume la respuesta de Dios, sino que él dice: ahora voy a velar más, ahora voy a guardar lo que no hacía el profeta. Aló. Usted recuerda qué es lo que hacía el profeta: anunciar lo que Dios le hablaba. Pero hoy este profeta está tomando una posición de guerra. Aleluya. Dice: ahora me voy a levantar y voy a estar sobre mi guarda. Voy a velar, voy a orar. Señor, ¿para qué? Para ver qué respuesta tú tienes. Aleluya. Ciertamente, escúcheme bien, el profeta juzgó a los babilonios. Él le dijo: ellos son unos impíos. Él se olvidó, escúcheme bien, que más pecado hay en quien sabe la verdad, en aquel que nunca la ha conocido. Aleluya. Voy a volver a repetir eso. El profeta se había olvidado que hay más pecado en aquellos que saben la verdad que en aquel que nunca ha conocido la verdad.
Nosotros no podemos, hermano, por eso te dije, hey, esa gente que está metida en el monte, los guerrilleros, esta gente no conoce la verdad. Ellos están bajo una mentira de Satanás. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros no podemos levantar una oración de juicio, decir ellos son unos impíos corruptos. Sí, hay maldad en ellos, pero todos debemos entender algo, hermano, que hay un príncipe de este mundo que opera en el corazón de ellos. Ellos no conocen la verdad, por lo tanto ellos no pueden ser libres. Yo no sé si usted ha visto el testimonio de uno de los tenientes del Hezbollah. Este es un grupo que está en el Medio Oriente, ¿cómo se llama el país? El país creo que se llama así como se llama, opera en Siria, opera en Pakistán, opera en el Líbano, opera en el Medio Oriente, Arabia Saudita. Este es un grupo guerrillero, no se le llama guerrillero, se le llama, ¿cómo se le llama este grupo? ¿Cómo se le llaman a los grupos? ¿Cómo se le llaman a los grupos subversivos ya cuando pasan a otros niveles? Ay, Dios mío, se me escapa el nombre. Terroristas, gracias, hijo. Terroristas. Este es un grupo encargado para matar a cristianos, para matar a mercenarios, para acribillar a creyentes, a todo el que cree en Dios, en el Dios de Israel. Ellos van, entran a las casas, degollan a los niños, degollan a las mujeres, degollan a todo el que se encuentre en casa que diga que cree en Jesús. Y dice el testimonio de este hombre que él conoció a Jesús, que él se le apareció así como se le apareció a Pablo. Dice que él le hizo la pregunta: Señor, ¿por qué tú, si eres el Dios de ellos, por qué tú permites que nosotros le hagamos el mal y nosotros los dañemos? Y allí se le aparece Dios a este hombre y hace que él se detenga. Escúcheme bien, se le aparece Dios y conoce a Jesús. Es un testimonio que uno dice tremendo, porque él le pregunta: ¿eres tú el Dios real o no lo eres? Es decir, que Dios responde. Cuando hay una pregunta, Dios va a responderla. Escriba amén. Dios va a responder a nuestras preguntas. Hay una respuesta de parte de Dios para nuestras preguntas. Amén. Este hombre, igual, usted y yo no podemos juzgarlos porque ellos no conocen la verdad. En resumen, Habacuc se creyó más justo que los caldeos. Y el Señor, la respuesta del Señor es decirle: el justo, escuche bien, es el que confía en Dios y el que camina con Él. Aleluya. El justo es el que camina, es el que confía en Dios. Cuando usted y yo hemos experimentado la injusticia, debemos ir al Señor para que Él sondee, porque Él sabe, escúcheme bien, para que Él sondee que nuestro corazón, Él sondee nuestra vida. Está aquí. Para que Él sondee. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos ver cuál es la razón. ¿Por qué nos molesta lo que pasó? Usted tiene que preguntarle a Dios. Porque hay situaciones que nosotros vivimos, hermanos, que no nos gustan.
Amén. Pero mire, analicemos un poco más la respuesta de Dios para ir terminando. Lo que Dios decreta siempre se va a cumplir. Lo que Dios ha hablado siempre se va a cumplir. Y todo sucede en el tiempo de Dios. Él no se atrasa ni se adelanta, sino todo ocurre en el tiempo perfecto de Dios. Escúcheme, los orgullosos eran los babilonios. Sin embargo, entre los judíos igualmente sobresalían otros que también tenían orgullos. Estoy en la respuesta. Y Dios le está diciendo, mira, Habacuc, tienen que permanecer en justicia. Por eso él le dice, más el justo por la fe vivirá. Pueden venir los caldeos, sitiarlos, tomarlos presos, llevárselos, pero la única manera de que se sobreviva es si tienen fe, es si confían, es si creen en mí. Aleluya. Todos los injustos, los que actuaron mal, sufrirán aflicciones. No crea usted que Dios no va a tomar justicia. Dios sí va a tomar justicia. Pero Dios le está haciendo respuesta aquí. Y le dice, las naciones se fatigan en vano, porque ellas van detrás de una gloria de cual ellos creen que es gloria. Y al final, ¿qué le dice el Señor a Habacuc? Que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Esto es lo que necesitamos como creyentes, expandir el evangelio, el conocimiento de la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios se aumente en nuestra nación, necesitamos levantar la voz. Escriba amén a eso. Usted necesita levantar su voz. Usted necesita proclamar que hay un Dios justo, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que se glorifica, que hay un Dios que se sigue moviendo en los corazones de los hombres, transformando, cambiando sus mentes, cambiando sus vidas. Porque Dios trae un propósito. La visión de la iglesia es ir y ganarlos. Esa es nuestra misión. Y la visión es que ellos puedan alcanzar el conocimiento de la verdad, alcanzar el propósito de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén allí? Dios siempre tendrá una respuesta cuando hay preguntas en nuestra vida. Amén. Entonces, abra su corazón delante de Dios, pregúntele. Amén. Pregúntele. Pregúntele. Si usted es uno de los que le gusta defenderse, cuando usted ve que le causan injusticia, antes de defenderse, vaya a la presencia de Dios. Porque usted tiene el mejor defensor de nosotros se llama Cristo. Amén. A veces usted no tiene ni que abrir la boca, hay gente que la abre por usted. Eso es Cristo operando. Eso es Cristo mostrando su verdad, su justicia, su gloria sobrenatural sobre nuestra vida. Usted no necesita abrir la boca. Dios sale a su defensa. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Creyendo que el tiempo de Dios es perfecto.
creyendo que Dios cumple sus palabras. Vamos a orar creyendo que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro y que Él todo lo cumplirá en su tiempo, en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Hay tantas preguntas en nuestra vida, en nuestros corazones, Dios. Tanto te anhelamos, Señor. Que tú vengas, nos visites con respuestas, Dios. Perdónanos si en algún momento nuestra actitud para preguntar el porqué de las situaciones, circunstancias, procesos en nuestra vida, hemos sido, Señor, altivos al preguntarte. Pero hoy, Dios, con un corazón contrito, humillado, nos acercamos, Señor, delante de ti. Que nos visite, Dios, para que nos responda. Hay tantas preguntas, Dios, en nuestros corazones, pero sabemos que tú tienes la respuesta a cada una de ellas. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que todo lo que ocurre, Dios, es porque tú lo has permitido, Señor, con un propósito. Dios amado, hay cosas que no entendemos, pero que tú nos ayudarás a entender. Danos el conocimiento de tu verdad. Danos el conocimiento, Señor, para que nosotros podamos impartir. Perdónanos porque en algún momento, Señor, nosotros hemos tratado a personas, a la gente, las hemos juzgado, Señor, cuando ellos no han conocido la verdad, cuando ellos no te tienen a ti, Dios. Hoy hemos entendido, Dios, que necesitamos proclamar el evangelio para que ellos puedan conocerte, para que ellos, amado Dios, puedan saber quién tú eres, para que tu justicia, tu amor les sea revelado en sus corazones. Hoy oramos por nuestra nación, Señor. Levántate como poderoso gigante. Oramos, Señor, para que así como se formaron estos grupos que afectan hoy con violencia a nuestra nación, así mismo tú los deshagas, Dios. Coloca en el corazón, Señor, de cada uno de ellos, Dios, tu presencia, Señor. Tócales, ministrale, Dios, que no levanten su mano contra el justo. Amado Rey, y toda persona que está viviendo injusticia, violencia en nuestra nación, hoy, Padre, clamamos por ello, para que tú salgas a su defensa, para que tú, amado Dios, no permitas, Señor, que los niños y niñas, mujeres, Señor, hombres, Señor, sean violentados, Señor, sino que tu mano de poder permanezca. Acuérdate, Dios, haz justicia, Señor. Trae tu poder, trae tu gloria sobre nuestra nación. Gracias te damos, Dios. Mete tu mano en el gobierno y que Dios, el próximo año, Dios, desde ya comenzamos a orar para que tú levantes un hombre que te ame, un hombre que te tema, Señor, para que gobierne nuestro país en el nombre de Jesús. Un hombre que no sea injusto, sino que traiga tu justicia sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te adoramos en esta mañana. Amén. Y amén. Te bendigo en esta mañana. Declaro la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Que el Señor te guarde, te lleve con bien a cada lugar donde vayas. Seas de gran bendición. Sé luz y sal. Sal y luz. Así se llama nuestro ministerio evangelístico. ¿Usted sabía? Sal y luz. Amén. Porque hay que salir y ser luz. Aleluya. Sal y luz. Salga y sea luz en el nombre de Jesús.
Le bendigo, le recuerdo, usted sabe que tenemos este viernes nuestra reunión para creyentes nuevos creyentes. No queremos viejos, los viejos nada más para que vayan y lleven. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Les amo mucho en el amor del Señor. Dios guarde a cada uno. Amén, pastor. Bendiciones.